Muy buenas tardes a nuestra querida comunidad lojana, de provincia y de todo el país, ¿por qué no? Y tal vez internacional. El día de hoy en nuestro segundo programa, míranos por Medi Informa, el nuevo canal creado para llevar información importante de salud a toda nuestra comunidad. Y dentro de Medi Informa encontrarán a Santa Salud, a cual corresponde este querido podcast. Hoy en nuestro segundo programa, como bien saben, el programa tiene la misión y la visión de comunicar y de llevar a nuestros usuarios, a nuestros televidentes y, por qué no, también a nuestros profesionales médicos, información importante y actual con los mejores especialistas de nuestra ciudad. El día de hoy con un tema importantísimo, un duelo de titanes, pediatría versus Dr. Google o también inteligencia artificial, y para eso nos acompaña una magnífica profesional, la doctora Anaí Novoa, que labora en la clínica Hospital Santa Isabel y con la cual hoy día podremos estar compartiendo este interesante tema. Bienvenidos a la tarde de hoy. Ahora nos encontramos en la tarde. Pablo, como bien conocen, Pablo Betancourt, abogado de profesión, quien nos ayuda también a cooperar con la comunicación desde el punto de vista legal y también vuelve amena la comunicación, y obviamente nuestra invitada estrella, la doctora Anaí, quien merecemos muchos aplausos y muchos agradecimientos porque siempre está en espacios públicos y siempre está comunicando y siempre está llegando a los padres y a los niños con su especialidad, y creo que eso es lo más valioso de un profesional, que pueda comunicar y que pueda llegar a cada familia, a cada núcleo con información que es importante. Pediatría versus Dr. Google. Doctora Anaí, buenos días, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Primero muchas gracias, estimado Pablo, estimado Juan Carlos, por la invitación nuevamente. Un espacio más para conversar un ratito de este tema tan importante que nos tiene a todos un poco descolocados. Sí, así es. El gran enemigo, para algunos, el gran enemigo, la inteligencia artificial y el tema del desarrollo de las tecnologías, ¿no?, que tenemos actualmente. ¿Qué les podría decir? Bueno, amigo o enemigo, va a depender de cómo lo tomen y de quién lo vea. Sobre todo se vuelve complejo porque viene el advenimiento en estos últimos años de la inteligencia artificial, de ya programas neuronales predictivos que de alguna manera ya predicen predicen ya diagnósticos y predicen tratamiento. Entonces esos temas lo vamos a tocar en el transcurso de la hora. Pablo, bienvenido. ¿Qué te parece el tema? No. ¿Te gusta o no? Me encanta. Gracias por la introducción, que estuvo muy detallada. ¿Por qué tomamos este tema ahora en cuenta, chicos? Porque este tema, Dr. Google versus pediatría. Qué importante que este tema se lo dedicó por varios días y ahora está en la mesa aquí de panel. ¿Por qué se va a tratar este tema, Juan Carlos? ¿Por qué era la importancia de tratar este tema? ¿Puedes comentarme tú? Bueno, en los últimos años, querida comunidad, estamos viendo un acelerado avance de la tecnología y muchos profesionales, incluso padres de familia, resulta más sencillo teclear en la computadora y poner: mi niño está con fiebre, está con temperatura, está con diarrea, ¿qué puede ser? Y el Google les manda desde cáncer terminal hasta un resfriado. No es objetivo, no es concreto, y para eso está nuestra querida invitada, pero quisiera empezar con esto. ¿Qué le parece? Y antes de adentrarnos al tema ya quizás de los profesionales, porque los profesionales también lo ocupan, ¿qué es lo peor que puede pasar con estas herramientas? ¿Puede el diagnóstico desenfocarse? ¿Podemos llegar a otro punto? Personalmente me han llegado pacientes que me han dicho literal: mi niña creo que tiene leucemia, con las consultas del doctor Google. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Buena pregunta, ¿no? Bueno, esto va de la mano. La verdad que hay mucha información, demasiada información en la web 2.0 que tenemos actualmente. Exacto. Accesible a todos, ¿ok? Y aparte, importantísimo, ¿no? Nosotros los pediatras, que vemos este problema con más frecuencia que en otras especialidades, me parece, tenemos que pelear con un enemigo que tiene la vara bien alta. Es gratis, accesible todo el tiempo y con muchísima información, ¿ok? Un médico sin bata, claro. Un médico de banda ancha. No certificado. Pero no certificado, a cualquier hora. pero con mucha información. A cualquier Entonces, hora, no. ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta los papis? Yo siempre les digo, hay que filtrar la información. Hay que saber qué sí nos sirve, qué no nos sirve. Hay que saber en dónde consultar, en dónde buscar y a qué información yo me puedo apegar y yo puedo seguir las recomendaciones. Lógicamente, en internet, al haber tanta información,
no hay un filtro, no hay un sesgo, entonces me van a venir desde diagnósticos tal vez muy extremos, que muy probablemente el niño no los tenga, y cosas que son más comunes. Pero eso la inteligencia artificial, eso la tecnología no lo puede discernir. Por eso es que el juicio clínico, el juicio de un médico es muy importante, va a cambiar mucho. Una computadora, el celular, los relojes, que ahora también todo viene con inteligencia artificial, no saben los antecedentes del niño, no saben cómo es el niño en la consulta día a día, no saben muchos detalles, no saben cómo nació, qué le pasó en toda su etapa de desarrollo. Y al hacer solo una pregunta, él me va a dar una respuesta dirigida a algo, mas no siempre significa que tenga la razón. Claro, comparto mucho con esto y de hecho estoy de su lado al 100% porque me dedico también al hábito operativo, pero ¿cuál es la diferencia? Es que el Internet, y con esto me refiero a todo, la inteligencia artificial, el chat GPT que está de moda, evalúa a su niño desde lo general, de forma general, es decir, lo mismo que usted le pone para que le dé el diagnóstico le puede dar a cualquier otro niño, no se individualiza. En cambio, con pediatría individualizamos ese diagnóstico, pero tampoco le mide riesgos, o sea, manda lo que considera y se acabó. Tampoco evalúa, como la pediatra, la doctora Naim nos recomienda, no hay antecedentes personales, no hay antecedentes familiares, no hay una inspección del niño, no hay un dato clínico que a mí me permita enfocarme y llegar a un diagnóstico. En el caso de la inteligencia artificial es un genérico y le manda de todo. Entonces yo sí considero importante a los papitos que sepan diferenciar esta situación. Quizás la inteligencia artificial está con la última tecnología y con la última evidencia de lo que está a nivel del mundo, claro. Pero a veces no necesitamos eso, a veces necesitamos localizarnos en nuestra ciudad, en nuestra localidad y de acuerdo a eso emitir un criterio. Por supuesto, porque es algo globalizado, ¿no? La inteligencia artificial no va a estar viendo en dónde está la persona que me está preguntando, simplemente censa una pregunta y me va a responder lo primero que le sale en información, que de hecho el algoritmo de este tipo de situaciones está programado para que la respuesta vaya dirigida a lo que las personas más buscan. Entonces, el diagnóstico va a ser tal vez lo que buscaron otras personas, más no significa que lo tenga mi niño, que lo tenga un paciente, ¿ok? Y aparte genera un problema muy grande el tema de las tecnologías en medicina actualmente, que es la cibercondría. Los papis, particularmente, tienen todo este temor que desarrollan claro, el Internet me está diciendo que tiene, no sé, X enfermedad, y entonces lo llevan a consulta para cerciorarse de si en realidad el chat GPT les dijo lo correcto. Filtran sin saber, ¿no? Exactamente, bueno, y de hecho van como muy dirigidos, porque ellos quiero saber si mi niño lo tiene y sé que hay que hacerle estos exámenes. Pero claro, realmente ahí es un poquito complicado porque nos toca a nosotros batallar un poquito con un papá que ya viene con cierta información, que de cierta forma ya está pensando lo peor o está pensando en algo, y que si tal vez yo le digo algo, no se va a quedar muy tranquilo porque ya viene con su chip un poco cambiado, claro, ¿no? Porque vino leyendo toda la noche madrugada información sobre lo que posiblemente puede tener mi niño. O sea, recuerden que ahorita incluso con todo eso de la inteligencia artificial, yo tomo una foto de un resultado, lo mando directo en Google Lens, lo censa, claro, y me va a decir este resultado similar a qué es, y me va a dar un diagnóstico, porque así está ahora la tecnología, hay que saber discernir muy bien. O sea, Juan Carlos y doctora, lo más recomendado para todos los padres sería de que no se fíen de eso, o no se sesguen tanto a que es una información, claro, que no les puede direccionar a donde está realmente la enfermedad o la patología de su hijo. Eso es lo que se puede entender claramente. Yo consideraría que es una herramienta quizás para conocimiento, pero no quizás para una toma decisiva de un diagnóstico. Primero, por lo que hablamos, no hay clínica, no hay examinación del paciente, no se conocen antecedentes, no se conoce la localidad, y aquí entra algo importante que es la epidemiología. La epidemiología también nos da a nosotros los médicos diagnósticos de acuerdo a dónde vivimos, a tipo de alimentación, a tipo de población, a tipo de vacuna. Entonces, es global y con eso puede haber un error importantísimo. Y puede ser con efectos incluso mortales, ¿no? Que eso es aquí la importancia. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que los papis suelen consultar generalmente? Mi niño tiene fiebre. Ahora la pregunta ni siquiera es ¿qué puede ser? La pregunta es ¿qué le tengo que dar? Claro. Porque así va, tal cual. ¿Qué le tengo que dar? Mi niño tiene fiebre. Antibiótico. Entonces,
Comúnmente sí se puede sugerir el tema del antibiótico ahí con la inteligencia artificial, pero también es muy común que le pueda recomendar, sí, ya, paracetamol o ibuprofeno, hablando de medicamentos para la fiebre. Ok, pero ¿y si mi niño es alérgico? Pero ¿y si mi niño tiene alguna enfermedad en la que no puedo utilizar medicamento como ibuprofeno? Se me supone, el niño viajó a la provincia, lo picaron mosquitos, viene con un cuadro de dengue y el internet me está diciendo, dale ibuprofeno. Yo misma puedo complicar a mi niño por seguir una recomendación de una persona, bueno, ni es que una persona, ¿no? De una pantalla, de un bot, de un bot que no estuvo ahí con mi niño, que no me estuvo revisando al paciente, que no sabe que hay un antecedente de una picadura y que eso cambia mucho. Se vuelve demasiado peligroso porque si hacemos la consulta en internet y me pone que tengo que darle antibiótico, digamos amoxicilina, y tiene un cuadro de dengue, de cólera o de tifoidea, ese niño probablemente hasta puede fallecer. Es por eso les digo que es súper importante tomar en consideración que el doctor Google, el doctor TikTok, el doctor ChatGPT no tiene los antecedentes del niño, no está con mi niño, no lo conoce a mi niño previamente, entonces lo que me va a recomendar, lo que me va a sugerir probablemente no siempre es la mejor opción. Ahora, tampoco quiero satanizar el tema de la tecnología, me parece increíble lo mucho que hemos avanzado en muchísimas cosas. Hay herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho, la verdad, y eso es la parte positiva de todo el avance, pero información como tal, para diagnóstico o para guiar un tratamiento, hay que tener mucho cuidado, hay que filtrar la información. Como papitos, tienen que estar conscientes que no siempre lo que encuentren en un foro de internet, eso pasa muchísimo. Los famosos foros de internet. Por cierto, de una vez tocando ese tema, los famosísimos foros de internet o los grupos de WhatsApp que también se crean. Bueno, TikTok. Un niño no es igual a otro niño, ¿okay? O sea, con los niños hay que tener mucho cuidado. No son adultos chiquitos, los niños son especiales porque cada niño se desarrolla a su tiempo, a su forma, y cada niño tiene antecedentes diferentes. Entonces, ¿qué pasa en estos foros de internet? Ya sean en redes sociales, en Facebook hay muchísimos, en WhatsApp también, que a veces entre mami se preguntan cositas, ¿Qué ¿no? le diste? ¿Qué le diste tú? Mi niño tiene esto, ¿qué le puedo dar? Y claro, surgen entre remedios naturales a también ya remedios, ya medicinas, ¿no? Medicamentos. Entonces, hay que utilizar, por eso os digo, internet es maravilloso. O sea, hemos, la verdad que modernizado mucho este tema, hemos avanzado muchísimo, pero todo tiene que ser utilizado con filtro. Tengo que saber yo qué información me sirve y qué información no es recomendada seguirla. Hay páginas que son seguras para papás. La Academia Americana de Pediatría tiene foros para papás con preguntas. O sea, perdón la interrupción, podían entrar a esa página. Por supuesto. Y con tranquilidad les digo, pueden ver. Hay otras páginas que son Children's.org, que son páginas internacionales donde vienen páginas de que ahí cuando uno se quiere meter, dice páginas si tú eres personal de salud o si tú eres padre de familia. Y la información viene filtrada para que los papis sepan cómo guiarse. Y también estas páginas que son páginas ya seguras y confiables jamás me van a decir dale este medicamento. Me van a guiar, me van a decir qué es lo que tengo que hacer, y la recomendación siempre va a ser acude a tu pediatra de confianza. Porque no cambia nada, les digo. Por mucho que nos hayamos modernizado, hasta el momento no hay algo que iguale el juicio clínico de un médico. Y no se va a igualar porque también entra el tema de empatía, el tema visual genera mucho diagnóstico. Nosotros cuando vemos un niño que está lloroso, que está inquieto, que está con las mucosas secas, que está despeinado, descuidado, desasiado, ya nos da indicios de por dónde tenemos que guiar a ese padre. Incluso yéndonos un poco más al extremo, he tenido hasta casos de niños o niñas de 9 a 11 años que vienen temerosas, llorosas, desconfiadas, y a veces hay hasta casos de abuso. Y qué importante que los padres también acudan al pediatra, porque el pediatra es el profesional que puede identificar estas señales. Tenemos que cuidar a nuestros niños, y la empatía que puede generar este niño con el pediatra es demasiado importante para brindar una salud psicológica. Por supuesto, súper importante también eso que acaba de decir. A ver, yo siempre les digo a mis pacientes que es súper importante que los papis generen el vínculo con el pediatra también, con su pediatra de confianza, no lo digo solo conmigo, en general con su pediatra de confianza. ¿Por qué? Porque así yo doy la apertura
para que los papis consulten y no tengan el temor de no, es que no le quiero molestar al doctor, no, es que me da vergüenza preguntarle. Yo siempre les digo cuando recibo muchos bebés el momento de que están recién nacidos, ¿no? Cuando se van de alta siempre les digo, un consejo que siempre les digo a los papás, yo prefiero 1000 veces que me llamen, que me escriban, que me despierten en la madrugada a que estén haciendo cosas que vieron en internet, que les recomendó TikTok, que les recomendó Google o que encontraron en el chat GPT. Con bebés todavía que son recién nacidos es mucho más serio el asunto, cositas muy sencillas pueden terminar en una complicación. Por ejemplo, me refiero, se le empezó a hinchar la barriguita, va a decir, puede ser un cólico de gases, que sí, es muy común en lactantes, pero también puede ser que ese niño tiene, se me ocurre, una irritación de su parte intestinal que se esté perforando por dentro del intestino, que es más raro, pero puede suceder. Entonces, si yo no voy al pediatra oportunamente, si yo no veo o detecto esas señales de alarma a tiempo, yo mismo puedo complicar la situación de mi niño. Entonces, yo les digo, el vínculo que debe tener un papá, el vínculo que debe tener el paciente con el pediatra, o sea, en general la relación médico-paciente, ¿no? Es súper importante el vínculo que debe haber médico-paciente, pero con los niños es mucho más especial porque nosotros como pediatras necesitamos tener una cercanía a la familia. Nosotros nos convertimos en un miembro más de esa familia. Claro. Y entonces los pacientes tienden esa confianza o tienen esta apertura de que ellos pueden consultar sin sentirse juzgados, que también es importante. Los padres primerizos se asustan a veces por todo y por nada. Entonces hay que saber guiar. Y en un mundo tan digitalizado como lo tenemos, el papel del pediatra es básico para saber guiar a los papitos. Claro, imagínate, 24/7 la doctora como el Google mismo. 24/7. Sí, y sobre todo con qué entrega, qué habla, eso denota que es una profesional de muy alto prestigio y calidad. Pero llama la atención, yo estaba viendo los foros, como ustedes mencionan anteriormente, y también en Google, y ahora pues el chat GPT, hay muchas preguntas, y son miles de preguntas, y se van, con el algoritmo le encanta eso, como dijo la doctora, y se van renovando, se suman cada día más, y estaba viendo que esto se sale de control, y a la vez como que piensan que revisando en la inteligencia artificial van a dar un buen criterio de lo que tiene su hijo. De hecho, la mayoría de estas inteligencias también están creadas para que te digan lo que tú necesitas escuchar, no lo que realmente quisieras o requieres. Doctora, le hago una consulta para nuestros televidentes. Pediatría, ¿desde qué edad hasta qué edad comprendería? Porque de pronto estamos en el área pediátrica, estamos en un tema interesante, pero ¿hasta qué edad los padrecitos dicen, bueno, necesita pediatra o es adulto? Y la otra que me nace, es muy frecuente en su consulta este tema de las consultas de inteligencia artificial, de la media habitual que usted tiene. ¿Cuántos pacientes diarios vienen con este tema? De que me dijo mi vecina, lo busqué en internet, o en la farmacia, que ese es otro conflicto, porque van a la farmacia y el farmacéutico por vender les da cualquier cosa. Y yo en son de broma les digo a mis pacientes, a mí me encanta que vayan a la farmacia porque sé que se van a complicar y van a volver donde mí. Pero no es la idea. La idea es, se los digo en son de broma, claro, pero la idea es de que no consulten a la farmacia porque pueden llegar a algo complicado. Entonces, a nuestra comunidad, mi doc, ¿cómo, a qué edad es pediatría? Y es muy común esto de referidos de la vecina y cosas así. Sí, a ver. Bueno, primera pregunta, pediatría, ¿de qué edad abarca? Recién nacidos, hablo desde el momento de su nacimiento, día 0, hasta que el niño cumple 17 años, 11 meses, que es un adolescente. Hasta 17 años, 11 meses en realidad. Joven. Pediatría. Pediatría. Okay. Entonces, nosotros vemos recién nacidos, vemos lactantes, de que son recién nacidos hasta los 2 años, vemos preescolares, 2 años a 5 años, escolares, 5 años a 10 años, y adolescentes de los 10 hasta un poquito antes de los 18. Entonces, todo ese rango de edades, todas esas etapas que cumple el niño, el pediatra tiene que estar supervisando. Okay. Y en esta era pues tan digitalizada que lo estamos conversando, los adolescentes, también hay que tenerles mucho cuidado con el acceso que tienen a redes, con la información que también ellos tienen a redes, y las cosas que pueden hacer, porque para un adolescente a veces pasa mucho, lo he visto en la consulta ya, por eso lo traigo acá a colación. Subí de peso, quiero bajar de peso. Es una pregunta en los adolescentes ahorita que lo hacen con mucha frecuencia al chat GPT o a las inteligencias artificiales, que quieren bajar de peso, quieren verse mejor, y es muy sencillo, puedes tomar pastillas para bajar de peso, y empiezan a tomarlas. Hay que tener mucho cuidado, ¿okay? Hay que estar acompañando a nuestros adolescentes. Es muy delicado el peso.
es muy delicado, Muy delicado y ese temas tema. que para ellos parecen inocuos, inofensivos, Exacto. pueden terminar en complicaciones, les digo, incluso mortales. Entonces, esa primera pregunta, por ahí ya nos robamos un poquito, pero bueno, esas son las etapas que ve pediatría. Ahora, la segunda, Sí es muy frecuente. el tema de que lleguen a consulta O sea, yo le digo dudas. en mi cosa muy personal como profesional, a veces a mí hasta cierto punto ya me incomoda o ya como que me llega un poco a molestar porque me dijo la vecina que tome esto. Claro. Y yo le digo, ¿y la vecina es doctora? Me dicen, no, ella hay unas gallinitas, pero me dijo que tome eso que es muy bueno. Entonces, imagínense a nuestra querida comunidad, ¿cómo podemos cambiar un criterio? Quizás de la vecina que quizás está muy acertado y el tratamiento que ella le recomienda puede estar bien, pero es porque ese tratamiento lo vio en alguna otra vecina y no está individualizado para usted. Por eso es importante que el médico lo asista. Entonces, a mí hasta cierto punto digo, entonces vaya donde la vecina. Pero son de broma, pero sí, es muy frecuente, ¿no? Bastante frecuente. Y antes yo creo que se veía mucho más frecuente que ahora, el tema de que un vecino me recomendó, Claro. un familiar me recomendó, sin ser médicos, que se emita una recomendación. Incluso yo creo que en algún momento, en mi propia familia, mis papás que no son médicos, mis abuelitos Claro. que tampoco lo son, también han dado una recomendación, incluso para mí, ¿no? Ellos eran el primer chat GPT, pues fueron los padres, los abuelos. Ellos fueron los... Es la ellos fueron inteligencia nuestros- ancestral, ellos en fueron. realidad. Son los que estuvieron antes. Ahora ya no veo Claro. tanto esto de me recomendó la vecina, pero sí se No. cambió por el... Vi Por el en internet. internet y me dice que tengo esto, que tengo que tomar esto. Recién lo vi nomás. Un papá, bueno, claro, después de una semana de que su niño estaba malito, ya fueron a consulta. Y entonces lo primero que me dice, fue fin de semana, no fui a emergencia, pero le pregunté al ChatGPT cuánto darle de ibuprofeno porque tenía fiebre. Y entonces le digo, bueno, pero los medicamentos en los niños se los tiene que dar por peso. Me dijo, sí, me preguntó qué edad tiene el niño. Y le dio la dosis. Y esa dosis la estuvo tomando todos los días. Entonces es increíble cómo ha avanzado esto a punto de que los papis le tienen más confianza a lo que dice la verdad que el ChatGPT que otra cosa. el médico, Entonces Sí. lo hizo así, lo mantuvo, el niño persistió con fiebre. Y acá, ¿cuál es el detalle? Que si una dosis no va ajustada por el peso del niño, probablemente no le esté dando la dosis que requiere. Porque es muy diferente, ¿no? Un niño de 2 años que por su edad debe tener un peso de 14 kilos. Pero si ese mi niño no está en los 14 peso. kilos y está en más del peso que debe tener o en menos del peso que debe tener, obviamente la dosis va a ser muy diferente. Entonces yo le explicaba esa vez a los papás, hay que tener mucho cuidado. O sea, esta vez no pasó nada, pero ¿y si sí? ¿Y si lo intoxicamos? Claro. ¿Y si le damos una Clarísimo, sobredosis claro. del medicamento? Entonces todo tiene que ser con bastante Retomo cuidado. las palabras del inicio. El chat GPT y el Google es genérico. Entonces me va a dar una cosa genérica. Pero aparte de lo que dice la doctora, que quizás tu niño no puede tener ese peso, también viene otra cosa, que es el ajuste de las dosis. Los médicos utilizamos los medicamentos, los antibióticos y muchos de estos de acuerdo a dosis mínima, dosis de ataque, dosis media o si es dosis alta. Entonces vamos jugando con esas dosis de acuerdo a lo que tenemos en la consulta. Y eso es importante porque no estamos generando una resistencia de ese niño. Si el papito coge y busca en internet y le da el antibiótico, puede estar generando resistencia, podemos estarlo intoxicando, podemos estarlo generando conflictos o daños hepáticos y entre muchos más, porque lastimosamente la inteligencia artificial me da un valor genérico, no está individualizando a su niño. Por eso es importantísimo. Claro, y de hecho, también ya me porque- vinieron algunos casos. Y también porque no nos dice, ¿no? ¿Qué presentación del... O sea, me dice, Esa es otra. dale ibuprofeno, pero no me dice cuál presentación del ibuprofeno le tengo que dar. O sea, hay muchas presentaciones. O dale paracetamol, pero ¿cuál medicamento le doy? ¿Qué paracetamol? Hay de 150, hay de 160, hay de 1 gramo... Hay muchas bebible, formas. ¿no? Suspensión. También hay las pastillas y demás. Ahora hay hasta shots bebibles de paracetamol. Sí, claro. Bueno, cambia mucho la presentación que yo le tengo que dar porque tiene su miligraje, ¿ok? Entonces, Correcto. de eso va a depender Sí. cuánto tiene que tomar el niño. Entonces, definitivamente, hay que, les digo, saber guiar. Por eso es muy diferente que me pregunte, por ejemplo, un paciente me pregunta a mí, ¿por qué yo tengo su historial? Para mí es muy sencillo ver en el historial y decirle, ok, podemos empezar a darle esto hasta que yo lo pueda revisar o hasta que ustedes lo puedan traer. Pero sé que lo hago con seguridad porque Supervisado. conozco el niño, Claro. porque sé los antecedentes
y porque ya me guío un poquito con los papás. La verdad, les digo, me gusta mucho generar esta relación de confianza con los papitos, la cercanía, para que ellos tengan esta apertura y vengan y consulten y no caigamos en estos errores que son cada vez más frecuentes. Algo que nunca va a dar la inteligencia artificial. Y sobre todo, me llamó la atención una pregunta, decía, la más recurrente en inteligencia artificial decía que, ¿cómo saber si mi niño está desnutrido? ¿Cómo saber si mi niño tiene desnutrición? Entonces me puse a indagar un poquito y no había que fiarse tanto por si está delgado, sino por la estatura del niño. Entonces usted, doctora, ¿qué es lo que, o doctores, por dónde tiene que ver el papá ver eso? ¿Qué es lo que debe alarmarles en referencia a la desnutrición? Ajá. En nutrición particularmente, bueno, ese también es un tema un campo de batalla enorme, ¿no? Acá en Ecuador precisamente pues tenemos mucha desnutrición infantil, somos de los países latinoamericanos con más índice de desnutrición, asociado también al nivel de pobreza que hay lamentablemente en algunas comunidades. Acá mismo en Loja tenemos varias provincias donde los niveles son altos, ¿ok? Muy altos. Ahora, lejos de la epidemiología, esto va también al tema cultural, va a depender mucho de la alimentación que tienen los niños y se genera un problema. Cuando solo tenemos peso bajo, pero la talla se mantiene en el nivel en el que el niño debe estar, hablamos de un problema en agudo, ¿ok? Donde podemos intervenir y recuperar al niño. O sea, mantiene una estatura, pero el peso no... El peso está bajo, pero bajo. la estatura la mantiene normal. O sea, ¿y hay cómo? Hay un desbalance de peso, tenemos que recuperar el peso. Perfecto. Pero cuando tenemos una baja de peso y una baja de talla, ahí ya el problema ya habla de que es un problema crónico, ya tiene sus meses pasando y cambia totalmente el abordaje que tenemos que hacer con ese niño. ¿Por qué? Un proceso crónico es algo que definitivamente necesita que le hagamos estudios especiales y que hagamos un cambio total del panel de alimentación de ese paciente. Pero claro, guiarnos así como por internet de qué tengo que hacer o qué suplemento, porque eso también es una pregunta frecuentísima. ¿Qué suplemento le puedo dar? ¿Qué vitamina puede tomar mi niño? Probablemente me va a dar la que probablemente todos busquen más en internet. Esa es la que me va a sugerir. Mas no significa que esa requiera a mi paciente, requiera a mi niño. Cada niño, lo vuelvo y lo repito, se tiene que valorar de forma individualizada. Cada niño es un ser único. Ni los gemelos son iguales. ¿Ok? Cada organismo es diferente, cada niño tiene su crecimiento y puntualmente hablando del crecimiento, mientras más pequeño es el niño en edad, mucho más sencillo es solucionar un problema de nutrición. ¿Por qué? Los niños tienen catch-ups de crecimiento, niveles en los que el crecimiento va a ir más rápido. Entonces, como pediatras tenemos que identificar señales de alarma y eso, por mucho, ninguna inteligencia artificial nos lo va a hacer, porque eso es con el niño en físico. Tengo que medir al niño, tengo que pesar al niño, tengo que ver los pliegues que tiene corporales para ver cómo está todo el niño en general de su crecimiento y por supuesto el neurodesarrollo. Entonces, va todo de la mano, sí. Más no me puedo, les digo, guiar simplemente de lo veo bajo a mi niño de peso. Correcto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? Claro. Y ahí quiero complementarle, mi querida doctora, porque claro, si yo pongo en internet, mi niño tiene 3 años y está con bajo peso, pesa esto, ¿crees que está en desnutrición? Quizás el chat GPT le responde sí. ¿Qué le doy de tratamiento? Dale esto. Está eso mal. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos evaluamos, como lo dice la doctora, hasta la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación está dando su madre? ¿Hasta qué edad tuvo la lactancia? En mi caso como médico familiar, incluso cómo fue el embarazo desde el momento de la concepción, pero también los pliegues que usted había mencionado, el desarrollo psicomotor, el entorno, el local en donde nos encontramos, es decir, la localidad, porque no es lo mismo la alimentación de la sierra que de la costa que de la Amazonía. Entonces eso quiero que se quede claro. No se puede evaluar con una sola herramienta un diagnóstico. Siento yo que sirve para ampliar nuestros conocimientos y más no para querer hacer lo que otro o lo que un profesional ha estudiado 6 y en su caso 10 años con su especialidad y suplirlo de un rato a otro. Y en otras áreas está peor porque se está utilizando la inteligencia artificial en todo. Es verdad eso. ¿Qué es lo que muy cierto? En muchos momentos pues se sienten de cierta forma desplazados, ¿no? Piensan que va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial va a ser el pionero de todo y los profesionales van a quedar de lado. Pero yo creo que en medicina imposible porque la relación médico-paciente, la valoración clínica, la parte emocional,
el criterio clínico es muy difícil que una inteligencia artificial lo tenga. Sí es verdad, y es algo de tecnología que les puedo comentar, ya se están creando redes neuronales, que son como las de nuestro cerebro, pero estas redes neuronales son a base de inteligencia artificial, claro, en donde van aprendiendo de los errores y cada vez van optimizando respuestas y van teniendo menos sesgos, menos errores, y me parece fabuloso. Sin embargo, nunca va a suplir la interrelación que tiene con una persona o con su pediatra, o el apoyo moral, incluso porque muchos papitos a veces solo necesitan el apoyo moral o a veces la conductualización a su niño. A veces no es de darle el medicamento, a veces decirle, mira, le estás dando a alimentar mal, no le estás cortando los caramelos, claro, le estás dejando dormir muy en la noche. Deja el celular, haz deporte. Claro, asesoría. Es muy amplio, asesorar. Muchas veces los papitos lo que necesitan es asesoría. Sobre todo les digo, los papás primerizos, que ahora mismo tenemos muchos papás primerizos de era moderna, que los papás primerizos pues sí son mucho de estar ahora revisando en redes primero. Sí, sí. Y lo veo bastante, eso lo veo, es mi diario vivir, la verdad que es una pelea con un enemigo invisible. No lo tengo aquí, el doctor Google no está acá, pero es prácticamente está en todos los hogares. Yo creo que ahora mismo difícilmente voy a encontrar a una persona que no haya entrado a consultar sus síntomas. Difícilmente voy a encontrar a una persona que no haya entrado a consultar. Entonces les digo, ahí viene la hipocondría digital, porque el internet me va a decir de todo un poco y no precisamente es lo que tiene la persona. Entonces hay que saber filtrar esa información. Lo repito, lo más importante con la tecnología es filtrar la información. No hay más. Hay que filtrar la información, hay que saber qué sí, qué no y cuándo tengo que dejar de estar perdiendo el tiempo escribiéndole al bot y cuándo mejor ir y acudir a emergencia porque mi niño se puede complicar. Dista mucho de la inteligencia artificial del médico preparado, en tu caso, 10 años. Entonces, todo esto se puede resumir que no se fíen de la inteligencia artificial y que se vayan con su médico especialista de confianza. Claro, les digo, y lejos de satanizar, porque soy muy amante de la tecnología, me encanta lo mucho que hemos avanzado en la web y tecnológicamente hablando. Hay muchas herramientas que funcionan para estar monitorizando a los niños, en cuanto a el expediente digitalizado también. O sea, hay muchas cosas muy buenas de esto, la verdad, pero también tiene sus contras, entonces sí, no fiarse, no tenerlo como médico de cabecera en todas las casas, no es el médico número uno, tenemos que saber que sí y que no, y cuándo ya dejar, les digo, de pasar tiempo escribiéndole al bot ahí porque me dice algo y le vuelvo a preguntar otra cosa y me vuelve a contestar y cada vez me preocupa más. No es que cada vez me alivia, eso la inteligencia artificial definitivamente es algo que no tiene. Nunca genera alivio, genera siempre preocupación. Sí. El algoritmo está programado para generar preocupación en los papitos. Entonces, saber cuándo ya, basta, no puedo estar aquí perdiendo mi tiempo, mejor hay que acudir personalmente para que me revisen al niño. Pero aparte, también considero que como personas tenemos que también tener un poco de corresponsabilidad social. Recordemos que la inteligencia artificial gasta millones de litros en una respuesta muy sencilla que ustedes preguntan qué día es hoy. Claro. Entonces creo que también como parte de la corresponsabilidad como personas humanos con nuestro planeta, tendríamos que utilizar lo justo y lo necesario para también colaborar. La doctora Anaí Novoa, pediatra de Hospital Clínica Santa Isabel, ¿dónde la encontramos, doctora? Direcciones, número de teléfono, para entrar a un segundo segmento en donde le tengo algunas preguntas bomba. Bueno, claro que sí, me encuentran en la Clínica Santa Isabel, previo agendamiento, consulta externa y pues urgencias, ya lo había dicho el doctor Juan Carlos, 24/7. Ahí me encuentran, la verdad que siempre acá disponible para atender a los pequeños. Con los niños hay que acudir de forma temprana, hay que acudir de forma oportuna cuando tienen datos de alarma. Entonces, pues acá me encuentro, primer piso, consultorio 202. ¿Algunas redes, contactos? En redes sociales, doctora Anaí Novoa, y también me encuentro en Instagram, Facebook y, bueno, al contacto acá de la clínica, pero ¿no? También, y por eso también hace el programa, con la razón de tratar de comunicar y llegar a un mensaje a los usuarios que a veces buscan al chat GPT. Acá también pueden encontrar una opción interesante en donde pueden encontrar cosas muy bonitas. Antes de entrar al tema, doctora, pero también yo sé que usted recibe los usuarios o las gestantes que van a dar a luz, recibe el parto, y creo que es un equipo integral en donde se integra el ginecólogo, la pediatra, y usted está desde el momento del nacimiento. Le digo eso porque yo trabajo en el sector público y muchas de las veces en el sector público pues el que recibe el niño es el médico residente o quizás la enfermera de turno,
y se acabó. Pero qué importante, ¿no? Y quizás saliéndome un poquito del tema, que la mujer o la madre o los padres tengan esa asistencia desde el momento cero. ¿Cómo es eso antes de entrar al otro tema? Porque me parece algo interesante que hacen acá. Claro, claro, que lo hacemos todo el tiempo. De hecho, se hace desde un poquito antes de que ya nazca el bebé, la primera asesoría prenatal, ¿ok? Antes de que venga mi niño, yo tengo que asesorar a esos papitos primerizos en todo lo que se viene, qué productos deben tener para el cuidado del bebé, qué cositas sí son necesarias comprar y qué cositas no las vamos a utilizar para nada, porque también esto es como muy comercial, ¿no? Hay cositas que sirven, cositas que no, pero todo lo encuentran fácil, entonces hay que saber en qué sí gastar y en qué no gastar. Entonces, esa consulta prenatal, que es en el último trimestre del embarazo, ya cuando estamos cerca de que la mami tenga su bebito, es importante que la haga. Claro, con el ginecólogo mes a mes, ¿no? Pero claro, con el pediatra también, porque es la persona que va a recibir al bebé. Y yo sé que es otro tema, se nos sale un poquito, sí. Pero va más allá de solo recibir al bebé, cambiarlo y pasarlo a su mamá. El recibir un bebé es, la verdad, hay que estar bien preparados, hay que estar totalmente capacitados, porque así como puede venir todo muy bien, se puede complicar todo en menos de un minuto. Entonces hay que estar totalmente capacitados. ¿Qué complicaciones, doctora, pueden pasar para que la gente entienda? Principalmente complicaciones de dificultad respiratoria, es la principal con los recién nacidos. Se llama síndrome de adaptación neonatal. Hay algunos bebés que no se adaptan como tendrían que hacerlo, no se adaptan adecuadamente, y ahí es cuando el papel del pediatra es fundamental, porque si no, el daño que viene para el niño, que genera hipoxia, o sea, el cerebro no recibe el oxígeno suficiente, ese cerebro puede quedar con un daño cerebral permanente incluso. Entonces, súper importante que los papás tengan confianza con la persona que va a recibir a su bebé, porque esa persona probablemente, no digo que siempre, pero probablemente sea la persona que se va a quedar a acompañarlos de largo con el cuidado de su niño. Entonces, hay que tener una cercanía desde antes, conocer al profesional que va a recibir al bebé antes, y es lo que hacemos acá, ¿no? Claro. Cuando estamos en las últimas etapas, ya yo me acerco a los papitos, tenemos esta conversación previa al nacimiento, y ya luego me ve en la sala de recepción del bebé, ya sea nacimiento por parto o cesárea, dependiendo, y ya es una cara conocida. Más familiar. Le genera más cercanía, más empatía, sin bonito, duda, y pues eso es lo que hacemos acá. Entonces, pero aparte usted está preparada, y yo conozco porque la consulté en Google. Sí, ya bien googleada. Sí, también está preparada, aparte del tema de pediatría, en situaciones de emergencias, en situaciones quizás como emergencias un poco más severas. ¿Cuál es esa preparación que usted ha hecho, aparte de la preparación? Porque yo como padre, o sea, cuando tenga a mi niño, pues, contratada. Súper importante también. Todo paciente que esté buscando a alguien que ya vaya a recibir al bebé, tiene que asegurarse que la persona esté capacitada en reanimación neonatal, ¿ok? Que es algo muy diferente. Ser pediatra es parte de, pero no es que me dé la certificación. La certificación es aparte. Hay que seguir un curso, hay que ir actualizándose cada 2 años, y esto es algo que van editándolo año tras año, ¿okay? Que van sacando las ediciones. Entonces, una actualización constante. Y por supuesto, sí, no estudié por acá, bueno, estudié en otro país, entonces realmente he tratado de estar con una capacitación médica continua, venir con los últimos conocimientos, los más actuales. Les digo, se ha modernizado todo tanto y han cambiado tantas cosas que ya se ha modificado, cosas que antes se hacían, ahora ya no. Entonces hay que saber también actualizarse, claro, totalmente. Brindar información oportuna, actualizada y información. Usted está con todos esos cursos. Por supuesto, y claro, para emergencias, soporte vital avanzado pediátrico, que es fundamental, claro, que pues también cuento con esas capacitaciones. Le digo eso porque en nuestra comunidad, al menos en Loja, a veces muchas personas o mucha de nuestra comunidad a veces opta por obviar ese gasto quizás adicional por tema de recursos, o a veces evita hacerlo, pero qué importante es hacer ese esfuerzo, porque mire, tengo la garantía con una profesional que se ha preparado y que se sigue preparando, y creo que eso haría feliz a cualquier padre. Retomando el tema, Doc, del Google y de la inteligencia artificial, me he permitido sacar 5 síntomas que creo que son los más importantes que los papitos consultan en internet, para que ellos puedan conocer y puedan saber cómo pueden actuar si esto sucede. El primero es la fiebre. La fiebre siempre es mala
o cómo podemos cómo guiar a los papitos si tienen el niño con fiebre en la madrugada para evitar que quizás estén en el Google y su pediatra, bueno, en su caso está 24 horas, no habría problema, pero con otros pediatras Claro. que quizás en la noche duermen y no les contestan. Ya, la fiebre. A ver, de los síntomas más importantes y de los motivos Perdón, más frecuentes. pero relacionado a inteligencia sí. artificial, es decir, ¿qué pueden hacer ellos para evitar guiarse por esta inteligencia artificial y hacer algo más objetivo para que puedan acercarse hasta Sí, justamente su pediatra? ahí iba, ¿no? La fiebre llega a ser de los motivos más frecuentes para que un papá vaya a urgencias, ¿ok? Y no siempre es motivo para que yo lleve a mi niño en la madrugada a urgencias. Sí puedo empezar a controlar la fiebre en casa, sí, ¿ok? Pañitos de agua tibia, que siempre les digo, medios físicos se llaman, empiezo a ponerle agüita tibia. No caliente, no fría, porque eso me da temperatura por rebote. Agüita tibia. Bueno, ponemos los pañitos de agua tibia y es lo primero que tenemos que hacer, sobre todo con niños pequeños. La fiebre, ¿cuál es el problema ¿En qué área, acá? perdón, doctora? Cabeza, axila, región de abdomen y la parte de las ingles. Si se enfría, se cambia algún Si tiempo. 5, calienta 10 mucho. minutos. Pecho los no, pañitos. porque a mí solía ponerme en el pecho mi mamá para bajarme la temperatura. Ya viejo. Hasta ahora le puedo El año decir. Ayer. Ahí cambia. Bueno, ya les paso. Este- Doctora, ¿qué es ahí? En la parte de la región axilar, que son las zonas de Ah, ya, pliegues donde más se acumula calor, pero la zona de un bebé donde más se acumula calor es la cabeza, ¿ok? Ajá. En la cabecita donde tenemos que poner las compresas de agüita tibia. Ahora, es súper importante que primerito requisito fundamental en toda casa, un termómetro. Necesitamos saber si efectivamente tiene fiebre o es una febrícula o la temperatura está normal. Sí, el tacto materno, el tacto de la manito de la mami, tiene mucha sensibilidad para detectar fiebre, sí, pero no es muy objetivo. Yo necesito un valor para saber cuándo sí preocuparme, porque si es una temperatura muy alta, probablemente tenga que acudir de forma rápida a urgencias, Ya, ¿ok? clarísimo. Entonces, primerito, termómetro, deben tener todos en casa, sobre todo son primerizos. Segundo, los pañitos de agua tibia, que les decía, medios físicos, es fundamental que lo sepan. Y el tercero, ¿cuándo me preocupo y cuándo lo llevo? Antes de preguntarle al chat GPT. Porque O sea, si le pregunto, solo- ¿tengo fiebre? Solo le quería cortar para que los papitos y la comunidad conozca qué valores son seguros. Ya, a ver, la temperatura que debe tener todo niño, 36.5 a 37.5. 37.5 a 38 es febrícula y pasado los 38 es fiebre. Algo importante, los niños pequeños de 6 meses a 60 meses, que son 5 años, pueden convulsionar por fiebre. Por eso es que es bien importante bajar la temperatura del niño, ¿ok? Bajarla gradualmente, tampoco bajarla de golpe. Bajarla gradualmente es súper importante. ¿Por qué? Claro, les digo, porque en niños pequeños de 6 meses a 5 años me puede convulsionar por fiebre. Por eso es que, sí, muchas veces los papis se desesperan y dicen, no, es que me va a convulsionar. Si llega a 39, 40 me va a convulsionar. Ojo, hay niños que con 38 grados ya convulsionan, porque va a depender de la madurez del sistema nervioso. Eso es otro tema, Dato muy importante. pero es súper importante esto. Y claro, ahí la pregunta va fácil, ¿no? ¿Qué medicamento le doy? ¿Tiene fiebre? Entonces me va a decir, dale paracetamol. Y lo mismo, me va a decir, ¿qué edad tiene tu niño? Y va a lo mismo que ya conversábamos. Más que la edad, depende el peso. Depende el peso. En niños al menos. En adultos cambia mucho. Pues tómate una pastilla, ya está. Claro. Pañitos en el pecho. En niños va a depender mucho el peso que tiene el paciente, ¿ok? Para yo ajustar la dosis del medicamento y las 1000 presentaciones que encontramos en las farmacias. Entonces, sí va a depender ahí mucho eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo debo sí o sí alarmarme y llevar a mi niño ya a emergencia? A ver, es un paciente que tiene fiebre, pero que es una fiebre que le viene antes de darle yo el medicamento, ¿ok? El medicamento lo puedo dar de forma segura, paracetamol hasta cada 4 horas, ¿ok? Ya. De forma segura, es la recomendación actual. Y el ibuprofeno lo puedo dar cada 6 o cada 8 horas. Bueno, va a depender, ¿no? Lo estoy diciendo como muy General. muy general. No pensarán que lo que estoy diciendo también lo tienen que hacer, ¿no? Tienen que ir a consultar. Pero va a depender esto porque si la fiebre está viniendo antes de que yo le dé el medicamento, si la fiebre aparte se acompaña de que mi niño se ve decaído, mi niño no quiere comer, mi niño está vomitando, mi niño tiene diarrea, ya es fiebre más otro dato de alarma. Esos niños tienen que ir definitivamente al servicio de emergencia. Pero si solo es fiebre y mi niño está activo,
está comiendo bien, no tiene dificultad respiratoria, no tiene ningún dato de que tenga diarrea o vómito y solo es la fiebre y se controla con el medicamento, probablemente sea un proceso viral que está iniciando y que con el medicamento como paracetamol se va a controlar. Entonces, esos son cosas que el chat no nos va a poder discernir y que nos va a decir siempre, dale paracetamol o, ¿sabes qué? Tiene fiebre, ándate a urgencias de volada. Y a veces en la madrugada. Y pasa que llegan y que efectivamente se les puso pañitos de agua tibia, le controlamos con el medicamento y la fiebre se dio y el niño siguió con normalidad. Entonces siempre discernir eso, siempre identificar si es fiebre más otro dato de alarma o si es una fiebre que les decía, viene antes del tiempo de dar el medicamento o ya va 2-3 días con fiebre, definitivamente pues sale el patrón de normalidad y tenemos que consultar con el pediatra de confianza. No con el chat. Doc, entonces, para quedar, tengo una inquietud también. Ya. ¿Febrícula? ¿Le doy tratamiento? A ver, ¿Por qué le digo eso? Porque en ahí desempolvando los libros de la universidad, segundo o tercer año, en mi cabeza, algún pediatra en alguna ocasión me dijo que no siempre se debe bajar la temperatura cuando es febrícula, porque también eso genera como un mejoramiento del sistema inmunológico, es decir, permite que mi niño se vuelva un poco más resistente a lo que le esté. ¿Cuál es su criterio? Porque por supuesto. Lo que yo le digo es hace 10 años. Pero... No, y por supuesto, recordemos que la fiebre no siempre es mala. ¿Ok? La fiebre no es mala, la fiebre es el primer dato de alarma de mi cuerpo de que algo extraño está pasando, pero no siempre significa que la fiebre es el enemigo. La fiebre el cuerpo eleva la temperatura para matar aquel virus o aquella bacteria que ingresó a nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces por eso en algunos casos la febrícula sí la podemos mantener en vigilancia, no siempre tratarla, pero pues hay que ir dándole control, ¿ok? Claro. Cuando esa febrícula ya pasó a fiebre, o si todo el tiempo mi niño está en febrícula, definitivamente tampoco ya no es normal. Entonces tengo que dar tratamiento y tengo que evaluar a ese niño, ¿ok? Muy bien. Estas son las 5 preguntas más buscadas en ChatGPT y en Google de papitos que nos hemos permitido consultar sobre el estado de salud de sus niños. El primero es la fiebre, que la doctora muy bien lo contestó. El segundo es los antibióticos. ¿El antibiótico cura la gripe? Es lo que ellos... Ya, a ver, gripe, síndrome gripal es un proceso netamente viral. Entonces, ¿por qué comencé así? Porque el antibiótico se da para bacterias y la gripe es un virus. Entonces, definitivamente no hay antibiótico que me cure la gripe. Si tiene el niño una infección respiratoria bacteriana, ahí yo tengo que utilizar antibiótico. Mas eso no pasa siempre. En niños pequeños, lo que tenemos que tener en cuenta es que más del 80-90% de infecciones son por virus. El resto, 10 a 20% restantes, bacterias. ¿Qué quiere decir? Que no siempre de entrada el niño que tiene fiebre, tos, moquitos va a requerir antibiótico. Probablemente lo que requiere es un manejo sintomático, hacerle lavados nasales al niño, controlar la temperatura y el proceso viral va a mejorar. Ya si hablamos de un proceso bacteriano netamente, ese niño sí requiere tomar antibiótico. Y claro, si es una pregunta bien consultada, ¿qué antibiótico le doy? Porque los papis a veces ahora ya no preguntan si será de darle antibiótico, preguntan ¿cuál antibiótico darle? Así directo. ¿Qué antibiótico le doy? Mi niño tiene fiebre, tos, está así, y él les dice, puede tener una infección de garganta, te sugiero esto o esto, ¿no? Y luego, claro, es fácil ya ir a farmacia, comprarlo y empezar a darle al niño. Y si el niño no lo requiere, y si realmente tenía un proceso viral, y si solo estamos aumentando el riesgo de que haya una resistencia a los medicamentos cuando de verdad luego los necesite, porque es decir, un niño... Hoy tiene un síndrome gripal, hoy tiene una gripe, yo le di antibiótico. El próximo mes se enfermó de una bacteria y el antibiótico que yo le di cuando no lo necesitaba, probablemente ya no le va a funcionar cuando sí lo necesita. Entonces... Se resiste, se hace resistente. Claro, porque le estamos dando a un virus que no requiere medicamento, le estamos dando antibiótico. Ya lo estaban cuidando ustedes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí. Siguiente consulta. Si no come en un día, ¿pasa algo? Bueno, va a depender, esa pregunta es muy variable, general, ¿no? Pero... Eso está muy general porque si usted me dice que es un bebé que no ha comido, o sea, ¿qué pasó? Algo estamos ahí fallando. Está mal, claro. El bebé solo toma lactancia materna, entonces si no come, pues definitivamente es un dato de alarma y tenemos que ir urgente, ¿no? Y de hecho por eso hay que saber cómo preguntar también, cómo preguntar al chat, cómo preguntar al Gemini también, que ahora viene mucho en Google.
¿Cómo hacer la pregunta un poco más dirigida? Que yo también les digo que pasa, ok, si van a preguntar algo, hay que dirigirlo también bien, ¿ok? Porque no es lo mismo preguntar, si mi niño no ha comido en todo el día, ¿es normal? Si es un bebé, definitivamente no va a ser normal para nada, pero si es un niño de 4 años que está enfermito y que solo quiere tomar líquidos más no comer, probablemente no me preocupe, es algo transitorio. Va a depender mucho de la edad. Entonces, sí discernir muy bien también lo que ponemos, lo que preguntamos. Otra pregunta muy importante que estábamos viendo es que si el llanto siempre es dolor o sufrimiento, ¿se lo podría tomar así? A ver, también va a depender de la edad. Esa es como de las preguntas que hacen los papis primerizos. Por eso son de las los más... papis, de los Que papis todavía- primerizos con los bebés. Entonces, un bebé siempre llora por hambre, no. ¿Ok? Un bebé siempre que llora es porque le duele algo, no. A veces, ¿qué pasan? Cosas muy simples. El bebé está acalorado, el bebé no ha recibido su bañito el día de hoy y está incómodo. Le pusimos gorrito y le está apretando mucho la cabecita. O lo tenemos todo el tiempo envuelto y el bebé no se puede mover y está incómodo también. Le pusimos calcetines y los hilos de los calcetines se le quedaron entre los deditos. Y son cositas muy simples que a veces las corregimos en ese momento y listo. No siempre es hambre, no siempre es que algo está mal, no siempre el llanto de un bebé es que tenga cólicos. No significa que tiene solo, porque a veces dicen, es que con la mami no llora, pero lo carga otro y sí llora. No es que esté espantado, no es que... Pasa mucho eso. Pasa mucho. Pasa mucho. ¿Y por qué con la mami se calma? Generalmente, porque la mami es quien le da la lactancia, genera endorfinas y hay una relación de apego con el bebé. Todo tiene su explicación en medicina, mucho más en pediatría, pero no siempre significa que algo malo está pasando, ¿ok? No siempre significa eso. Perfecto. Y la quinta pregunta, Juan Carlos. Bueno, no. ¿Todo vómito es infección? Uy, no. A ver, sí y no. Los vómitos pueden ser desencadenados a veces por una infección de garganta, ¿ok? Pero a veces los vómitos también pueden ser desencadenados por una transgresión alimentaria. Me cayó algo pesado, me intoxiqué de cierta forma, vomité. Y la otra son las infecciones intestinales, ya sea virus o bacterias. Entonces, con el vómito sí hay que tener... La otra es que el niño viajó, se mareó, vomitó. No significa que esté con una infección. Si el niño está a veces con una infección del oído, por respuesta que tiene el cuerpo en algunos niños, ¿puede el niño vomitar también? Sí, y es una infección del oído. O sea, no siempre es el estómago. O sea, creo que se queden con la idea de que un vómito no siempre es indicador de que el estómago está mal. Algo más puede estar pasando, ¿ok? A veces traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, súper frecuente en niños. Mi niño estaba en el andador, se me cayó, empezó... Ay, de hecho, qué bueno que me acordé de eso porque tuvimos un caso de este aquí hospitalizado, un pacientito que nos visitó de la provincia de Zamora. Este bebé se cayó, cuando llegó como unos 7 meses, tuvo el antecedente de que se había caído, ¿ok? Unas 2 semanas antes de que comenzara todo el cuadro. Se cayó. Un bebé de 7 meses, una caída de la cama puede generar muchos problemas, aunque no pareciera que es una altura representativa, ¿ok? Claro. ¿Qué pasó con este niño? Como empezó con vómito y vómito, lo estuvieron tratando como infección intestinal. Y estuvo así 1 semana, ¿ok? Cuando llegó a la consulta acá y le abordamos al niño, claro, ahí surgió esto tan importante que es, tal vez un niño se ha caído. Ah, sí, se me cayó de la cama, pero eso no tiene nada que ver. Claro. Fue Ya- la respuesta ya de los pasó. padres. No estaba Ya conectado, pasó. según ellos no estaba conectado. Claro. Súper importante. ¿Por qué? Importantísimo. Porque cuando le revisé la cabecita al niño, la fontanela, que es la mollerita que llamamos, la tenía bombada, la tenía hacia arriba, tenía mucha presión dentro de su cabeza. Este niño vomitaba porque su cerebro estaba inflamado, tenía edema cerebral. Claro, lógicamente lo tuvimos que hospitalizar, le dimos tratamiento, se tenía que hacer una tomografía sí o sí en este niño para ver cómo estaba el daño y tenía un pequeño hematoma que no requirió intervención quirúrgica, pero sí manejo. Entonces ahí queda clarísimo, no fue algo del estómago, Claro. definitivamente no era el estómago. Qué importante. Mucho Era el más. golpe por la irritación que genera, irritación meningia se llama, cuando se inflaman las capas del cerebro y eso genera vómito. Entonces, por eso les digo, si yo le pongo al chat o yo le pregunto directamente, mi niño está vomitando, tengo que darle medicamento o es infección, probablemente me va a decir que sí y no siempre es la causa, siempre hay que saber
los antecedentes. Yo les digo, súper importante, algo que hasta ahora el chat no nos va a igualar a los médicos, es que no conoce al niño, no conoce los antecedentes, no conoce el entorno y definitivamente se va a equivocar y bastante al no saber todos estos detalles. Qué interesante información, doctora, y las mamás se van a sorprender con la última, sobre todo la última información que dio de que no hay conexión, no siempre hay conexión el estómago con un vómito, sino que puede ser un daño mayor, como puede ser craneal, craneoencefálico, como dije. Increíble. Doc, yo estoy apasionado con este tema de los niños cuando nacen, la neonatología, considero que es como un milagro para la vida, porque son unas criaturas hermosas. No tengo la oportunidad de tener niños, usted creo que tampoco, pero quiero... Yo tampoco. Pero quiero... A mí nadie me pregunta. Y el tema ya emocional suyo como persona, como pediatra, ¿qué se siente dar, quizás recibir una vida? ¿Cuál es el tema emocional suyo? Cuénteme esa experiencia, ¿cómo se siente? Definitivamente es de los momentos que más me encantan. Disfruto cada recibimiento de los bebés como si fuera el primero. Me encanta el hecho de estar ahí con los papis, darles el acompañamiento y ser la primera persona en cargar ese bebé que vino al mundo, ¿ok? Claro. Ginecología, sin duda, mi par, el doctor Dani, bueno, que ya lo han de inventar próximamente, me imagino. Claro. Muy buen ginecólogo, con él recibimos acá los bebés. Entonces, aparte que hay mucha confianza con nuestro equipo que hemos formado, ¿ok? Para recibir los bebés, el team quirúrgico que hemos hecho, el hecho de tener por primera vez cargar a un bebé y saber que es mi responsabilidad que la adaptación de ese niño sea con la total normalidad, es, les digo, de las cosas más que más me gustan, que más me motivan y las que más de verdad me ya nada de encanta. Nervios a estas alturas, no hay nervios ya. Solo no, nervios definitivamente no no, existen. No lo tengo. Quizá cuando recibía los primeros bebés probablemente sucedía, pero ahora no, nervios no. Los nerviosos son los papis. Nosotros entramos siempre, la mami que está, bueno, si fuera cesárea o parto, pero aparte siempre entra con un acompañante que generalmente es el papá. Ustedes les dan la calma, pero no, sí, claro, y siempre es bonito ese momento en el que, ok, ya vi que mi niño se adaptó bien, ok, y yo ya sé que le puedo dar las condiciones para generar un apego con la mamá. Y yo lo llevo al bebé con la mami para que compartan su primer momento juntos y el primer momento cuando le damos al papá y lo carga por primera vez. Cuando me ha pasado muchísimo, a mí me gana la emoción, soy súper sensible. Cuando le doy al papá, al niño, al papá por primera vez, o a veces cuando saco que lo conozcan los abuelitos, que también lo hacemos, recibimos al niño, ya lo conoció el papá, ya lo conoció la mamá, ya tuvimos el momento de apego, luego salimos y también decimos, familiares de la señora María, se me ocurre, claro. Suben los familiares y la emoción de ver al niño, al nietito, al primito, chiquito, al hermanito, todo chiquito, ya todo peluche ahí que lo dejamos, la verdad que es súper bonito. O sea, yo creo que he llorado de las veces que he recibido, todas. Entonces, la de creer mucho los papás, los abuelos. Lindo, es lindo. Se hace lindo. como un lazo de amistad. Por supuesto, definitivamente. Definitivamente yo me siento parte de las familias de esos niños, la verdad. Solo madrina la han de poner, doctor. Eso espera. ¿Cuántos niñas Anaí habrán ya con su nombre? Claro, exacto. Creo que ha sido una velada demasiado bonita, sí. Pero lo mismo debe sentir por los más grandecitos, ¿no? Por supuesto, no. Y aparte, lo bonito que es recibir ese niño y luego verlo crecer. Claro. O sea, yo recibo a estos niños y yo los veo mes a mes en la consulta, recordando, ¿no?, que todos los niños recién nacidos tienen que ir a controles con el pediatra desde que nacen, 8 días el primer control y luego mes a mes. Entonces yo veo crecer ese niño, yo lo recibí, yo ayudé junto con el ginecólogo a que venga acá al mundo y luego es verlo crecer mes a mes. Es una experiencia definitivamente increíble. Me encanta ver el proceso, me encanta ver cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, cuando empiezan a dar la primera palabra, el primer pasito, y aparte me gusta mucho porque los papis también me hacen partícipes de el desarrollo del niño, ¿no? A veces, Doc, tenemos todo cuando iniciamos la alimentación complementaria, les damos una asesoría también, y me envían fotitos, ¿no? Ya hizo su primera comida, ya dio su primer paso, hoy le compramos este nuevo juego, y los papis son, la verdad que bastante comunicativos, me mandan muchas fotos de sus niños haciendo este tipo de situaciones, y es bonito porque yo recibí ese niño y yo lo estoy viendo crecer. Entonces, definitivamente claro, eso no tiene precio. No le hace falta niños a la doctora Anaí. Por el momento
No, ya tengo los prestados, con eso es suficiente. Pero sería muy buena madre, muy buena madre. Imagínate. Mira, doble Con todos los conocimientos. beneficio. A futuro, ¿no? Buena madre y buena pediatra en casa, mira, ¿sí o no? Sí. Me ahorro las consultas. Pero también ahí puede entrar el sesgo, ¿no? Porque a veces por cariño, amor y... Sí, que de hecho siempre en colegas de pediatría o en colegas prefiere. médicos es mejor que sea un control con una persona aparte, porque Claro. a veces uno puede, Parte emocional. y por la todo parte eso. emocional, no puede ser tan objetivo. muchas Podría veces. pasar eso, podría pasar Sí, eso, literalmente. de hecho sucede en todos los grupos etarios, se debe evitar porque puede generar ese sesgo. Doctora, vamos a entrar al último programa que hemos tenido, al último juego, y esto es respuestas rápidas, que es el último ya para que se vaya a descansar, y agradecerle por este tiempo, que trate de hacerlo de la forma más rápida y sencilla y corta. 3 síntomas que sí debería consultar el papito inmediatamente. O sea, ir a urgencias inmediatamente. No, 3 síntomas importantes que puede tener el niño para que los padres deban acudir a emergencia. Ok. Fontanela hundida, ok. Deprimida, La que la mollerita. mollerita que decimos esté hacia abajo, es un síntoma súper importante porque es deshidratación. Entonces ese, sí o sí, me fui a urgencias. Convulsiones. Independientemente si son por fiebre, que llegan a ser benignas, o si son de otra estirpe, todavía con más razón, a urgencias. Y el último, por mucho, lo que se ve muchísimo, dificultad respiratoria. Ante cualquier acto de dificultad respiratoria, mi niño respira rápido, mi niño respira agitado, mi niño hace sonidos extraños al respirar, este huequito que traemos acá se hunde en cada respiración, o los Ya. espacios de las costillas se hunden en cada respiración, eso es dato de dificultad respiratoria, tengo que estar en ese momento subiéndome al carro para ir al servicio de emergencia. Qué bueno que son Importante. respuestas cortas, ¿verdad? Doctora, Bien fundamentadas. 3 síntomas que se pueden esperar. Fiebre leve, baja, ok, fiebre, y siempre y cuando no se acompañe de otro dato de alarma. Vómito, si recién empezó. Y podríamos esperar. ¿Qué más? Serían los más importantes, ¿no es cierto? Sí, o diarrea, si recién empezó, también podríamos esperar. Todo va a depender, esto cambia mucho porque va a depender la edad del niño. ¿Okay? Probablemente si es muy bebé, tendría que llevarlo igual a consulta, pero si son niños más grandes, le puedo dar tiempo de vigilancia, de observación y ver cómo evoluciona, porque muchas veces mi niño vomita una vez y después se alivió y está súper bien. Y entonces cuando llegan al pediatra a veces porque vomitó en la casa, pero solo fue una vez, es como cuando llevamos el carro al mecánico y llegamos y ya funciona. Entonces, con los niños también, vigilar. Perfecto. ¿Y sería la última pregunta, Juan Carlos? Sí. 3 señales de alarma que Google no explica bien. ¿Qué es lo que Google no podría explicar bien que un médico especialista como usted lo podría hacer, doctora? El más frecuente, los problemas de la piel. Dermatitis atópica o dermatitis por sudor en bebés pequeños, ¿ok? Que son diferentes variedades, pero ¿qué pasa puntualmente? Que a veces le preguntan los papis, le salieron unos granitos a mi bebé tiene 7 días de vida. Muchas veces esos granitos son por la inmadurez que tiene el bebé en las capas de su piel, por las glándulas sebáceas y demás, y producen como espinillitas pequeñas, ¿ok? Para que me entiendan mejor. Eso no requiere más que mantener al niño fresco, mantener al niño sin tanta ropa, ¿ok? Y bañarle, hidratar bien la piel y nada más. Pero si yo le pregunto al Google, probablemente Claro. me diga que el niño tiene un patrón de dermatitis atópica y que requiere que le ponga un corticoide. Y entonces los papás así se van y fueron y compraron la crema más cara o compraron una crema como especial para dermatitis, pero son dos entornos muy diferentes. Entonces, eso definitivamente, si una persona no lo ve, no hay forma de que lo identifique y Google pues no lo va a hacer. Clarísimo. Hemos estado con la doctora Anaí Novoa, creo que nos hemos robado un poquito más de su tiempo en esta noche, tarde y noche espectacular que nos acompaña. Recuerden, la encuentran en Clínica Hospital Santa Isabel, doctora Anaí Novoa, pediatra, recibe desde los partos hasta los niños, desde el primer momento del nacimiento, incluso antes de que Prenatal, nazcan, claro. hasta los 17 años, eran 11 11 meses, sí. 29 días. Está preparada en temas de emergencia, de situaciones de unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, y aparte es una pediatra
24/7, entonces qué bonito tener profesionales que sean tan entregados. Así es. Le agradezco mucho por esta velada, ya les voy a dar la palabra para que se puedan despedir. Yo anticipo mi despedida, sin antes decirles que se pueden conectar a nuestro canal Medinforma, en donde estaremos sacando información importante relacionada a temas de salud. En un futuro estaremos implementando igual otros programas que serán enfocados también para el tema médico, y quisiera conversar con mi productor, a ver si él me lo permite, para que nosotros nos anticipemos con el tema a tratar. Es decir, si la próxima semana vamos a traer un psiquiatra, dejarles que nos dejen en nuestras redes las preguntas que quisieran conocer de esa cita de psiquiatría, y creo que eso sería un poco más dinámico y enriquecedor, porque quizás ahora el programa está pregrabado, pero habrá muchas personas que tienen dudas. Entonces escríbanos igual, aunque se pase una semana posterior, nosotros estaremos pendientes con la pediatra para que puedan darse respuesta a todas sus inquietudes y poder tratar incluso otros temas que les interese. Me despido y les agradezco mucho por esta tarde a toda nuestra comunidad lojana y quizás del mundo. Vamos a crecer mucho. Lo haremos, y le doy la palabra, doctora, para que dé sus últimas quizás recomendaciones o despido de acuerdo a lo que usted hemos compartido en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Primero por la apertura, el espacio. Me encanta informar a los papis que sepan cuándo ir oportunamente y cuándo sí esperar. Y nada, pues aquí vamos a estar siguiendo los programas, generando la información para toda la querida comunidad que nos escucha y que nos ve también. Entonces estamos pendientes igual en las redes sociales de todas las preguntas que tengan, con mucho gusto, para poderles despejar todas las dudas. Me encuentran en la Clínica Santa Isabel, ya les comentaba yo, primer piso, y urgencias pues 24/7. Un gusto haber compartido esta tarde-noche con ustedes, y espero pues que todos los queridos papitos que nos estuvieron viendo, que pues hayamos despejado en la mayoría las preguntas o dudas que tengan, y si no, pues con gusto, estamos acá para resolverlos. Y bueno, no queda más por decir. Gracias, doctora, por su gran intervención. Ayuda mucho a todos los padres de Loja y de donde nos vean. Juan Carlos, como siempre, impecable. Y gracias, Lo han considerado. Gracias a Juan Carlos, nuestra producción también detrás cámaras, y gracias a toda nuestra comunidad, que esperemos que cada día crezca más, porque esto siempre será con todo el amor hacia ustedes, y esperamos que siempre vean este podcast todos los días miércoles, Juan Carlos, a las 6 de la tarde. Correcto, igual está grabado en nuestras redes, Medinforma, y Santa Salud, en donde pueden verlo incluso a la madrugada, en vez de estar en el chat, entran al programa y despejan dudas. Y también se lo va por una plataforma. Sí, también todos los días jueves, 6 de la tarde, por primer reporte, se van a estar haciendo las reproducciones de nuestros programas. Entonces, queridos amigos, colegas, un abrazo. Gracias, y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Chao, gracias.